Hoy vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Pensaba, ¿de qué vamos a hablar un 8 de marzo? Buscaba alguna mujer destacada en la tradición cristiana y al cabo de un rato me di cuenta que la mujer, tal vez en mayúsculas, de la que podemos hablar un 8 de marzo, donde en muchos lugares del mundo se celebra el Día de la Mujer, era hablar de la mujer que tuvo al Hijo de Dios. No solo lo tuvo, sino que lo cuidó y ¿cómo se dice esto? Lo cuidó, lo crió, lo acompañó en todos los años de su vida y le siguió también después. Es una figura controvertida. El catolicismo le da unas atribuciones que no son bíblicas. Se la llama la Madre de Dios muchas veces, pero Jesús muy pronto dirá aquello de antes de Abraham yo soy. Y María no existía antes de Abraham. O sea que María evidentemente es la madre del hombre que es también Dios, pero no engendró a Dios porque ella es una persona como nosotros. Por otro lado, en el mundo del protestantismo, a menudo no se la menciona absolutamente para nada. ¿Cuántas predicaciones sobre María, la Madre de Jesús, hemos oído o hemos visto? Yo a mis casi 62 años presencié una predicación sobre María en el País Vasco, ya se sabe, y una que hice yo aquí hace muchos años. El resto de miles y miles de predicaciones que he visto o oído en mi vida, jamás se predicó sobre María. En cambio, como decíamos, en el mundo católico se le atribuyen incluso santidades y papeles de intercesión y muchas cosas más que no salen de la Biblia. Pero pensaba, hoy vale la pena que 8 de marzo del 2026 hablemos de María, la Madre de Jesús. Hay varias cosas que se dicen de ella en la Biblia, sobre todo en los Evangelios y en los Hechos. Me gustaría analizarlas así un poco rápidamente. En Lucas, por ejemplo, Lucas 1, versículo 26 hasta el 38, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet
Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Espeluznante la situación, no sé si me doy cuenta de lo mucho que implicaba todo eso. María no estaba casada, estaba algo así como prometida en matrimonio con José. Un ángel también se apareció, o alguien se apareció también a José y estuvo trabajando con él también, pero ella esto en estos momentos no lo sabía. Podía pensar que era imposible, podía pensar: yo no estoy hecha para esto. Debería pensar: ¿qué me va a pasar en este mundo tan cruel, especialmente, como en muchas épocas, con las mujeres, ¿no? Va a salir encinta y dirán: esta mujer es adúltera, o vete a saber lo que dirían de ella. Tenían tal vez incluso potestad para juzgarla y condenarla. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pensar José de todo esto? No habló con el ángel de esto. Pero una cosa tuvo clara en esos momentos, y esto es lo que necesitamos nosotros siempre en nuestra vida. Sabía que esto venía de Dios. Y entonces, a pesar de lo terrible de la situación, a pesar de la magnitud de sus dudas y sus preguntas: ¿cómo va a ser esto? Es imposible, soy virgen. A pesar de todas estas cosas, ella tuvo la actitud correcta. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aunque no entiendo nada, aunque tengo mucho miedo, aunque no sé qué va a pasar con todos mis planes de casarme con José y todo lo demás, Dios sabe lo que hace. Y yo voluntariamente me pongo en sus manos. Esta es una de las primeras sabias decisiones de esta gran mujer, María, que aparecen en los Evangelios. Más adelante Dios cuida a los suyos, lo vemos con los discípulos, lo vemos con las personas que se acaban de convertir y lo veremos también en nuestra vida si miramos atrás. Dios cuida de las personas que ponen su fe, por débil que sea, en Él. María dijo: adelante, Dios manda, seguro que algo bueno saldrá de todo esto. Entonces Dios fortalece esta fe, ¿no? En Lucas 1, 39 al 45 dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, he aquí la fe de María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Maravilloso, ¿verdad? María tiene una parienta, una prima o lo que fuera, que era estéril durante años y años, no tenía hijos, pero Dios hace este milagro, entre otras muchas cosas, porque estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no?, que es el que prepara el camino para Jesús. Dios hace, entre otros objetivos, hace esto para que María esté más segura en su corazón,
en lo que ella ha puesto la fe es cierto. No es una quimera o una idea que tuvo en un momento, sino que Dios le confirma que esto va en serio. Ella va a hablar con su parienta, con su prima o algo parecido, y supongo que había cierta intimidad entre ellas, y es como, ¿a quién le cuento yo ahora esto? Y la gran sorpresa de María debería ser llegar allí y que no es necesario explicar nada. El profeta que tenía que abrir el camino a Jesús antes de nacer se emociona cuando oye la voz de María y salta de alegría. Y Elisabet, al notar esto, confirma y dice: bienaventurada porque creíste la palabra del Señor, y la fe que tuviste se cumplirá, y eres bienaventurada, eres... el Dios te está confirmando en estos momentos que has sido escogida para algo maravilloso. Pero me gusta esto: bienaventurada la que creyó. Es otra de las actitudes de María que sirven de ejemplo para nosotros. La primera era no entiendo nada, pero Dios, sigue adelante, estoy dispuesta a servirte. La segunda es, has creído, vas a ser bienaventurada. Más adelante, en el versículo 46 al 56 de Lucas 1, tenemos otro episodio de esta historia. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Maravillosas palabras. Esto es lo que llaman el Magnificat de María, que como que Dios ya sabía cómo irían las cosas. El Magnificat de María magnifica a Dios y no a María. Entonces María dijo: engrandece, o sea, Magnificat mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Vemos el cambio de tono? Primero no tenía ni idea. Después es reconfortada por Dios y al cabo de unos versículos ya tiene la fuerza espiritual de alabar a Dios de forma clara y distinta. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entiendo que aquí cuando habla de bajeza, porque en español suena un poco raro lo de bajeza, al menos en España, significa la humildad, ¿no? La situación humilde de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo sabe esto María? Dios se lo ha revelado, ¿verdad? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a sus padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando leemos este Magnificat, pensamos, esto es lo que escribió el rabí más listo de la época o el sacerdote más sabio de la época, porque tiene un conocimiento del poder de Dios y de la historia de su pueblo, tiene una espiritualidad muy clara, pero no. Se trata de esa chica, parece ser que era joven, tal vez incluso menor de edad cuando sucedía todo esto. Una chica conoce también la historia del pueblo de Dios, conoce también la obra de Dios. Es esta otra de las características de María que necesitamos imitar nosotros, tanto las mujeres como los hombres de nuestra época.
este conocimiento, esta vivencia espiritual real, conocimiento no de tradiciones, sino conocimiento del Dios mismo, de su poder, de cómo ha actuado Dios durante los siglos con diferentes imperios. Más adelante empiezan a complicarse las cosas. Jesús nace, vamos a leerlo. Lucas 2, versículos del 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto es duro. Estamos tan acostumbrados a los pesebres de Navidad, que parece hasta bonito, pero no tiene nada de bonito tener que acostar a tu hijo recién nacido en un lugar pensado para animales, con todos los otros animales que hay cerca de los animales, como pulgas y chinches y todo lo que hay, ¿no? Allí entendió María y allí entendió José que las cosas iban a ser duras. A veces pensamos que servir a Dios estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque todo va bien, y a veces pensamos que no, esto no es plan de Dios porque hay problemas, pero aquí había un problema grave. No había lugar para ellos en el mesón. Eran personas en aquellos momentos sin hogar, sin casa. Nuestras ciudades, las ciudades grandes, están llenas de personas sin hogar y a veces las miramos mal. Así deberíamos mirar, para ser coherentes, también a Jesús. Nació sin hogar, ¿verdad? María, José entendieron que desde un punto de vista humano estaban solos ante el mundo con esta criatura y solo podían confiar en Dios, la dura realidad de la vida. Y entonces, ¿qué hace María? Y seguramente, ¿qué hacía José? Lucas 2:19, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Si alguien es cristiano y entiende todo lo que le pasa en esta vida, es que no se entera muy bien de la película. María, como la mayoría de cristianos de todas las épocas, se enfrentan a cosas que no entienden. Ella no entendía cómo podría salir encinta y salió encinta. Ella no entendía por qué había sabios de Oriente que iban a adorar a su hijo. Y entonces las cosas que no entendemos como cristianos no tienen que alejarnos de Dios. Tampoco tenemos que hacer ver que no existen. Hay cosas que no entendemos. Meditémoslas en nuestro corazón, porque Dios revelará sus cosas. Más adelante aparece en Lucas 2, 34 y 35 otro episodio. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, está hablando de Jesús, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No solo salió encinta siendo virgen, con todo el oprobio que esto significaba, no solo da a luz al Hijo de Dios y lo tiene que acostar en un pesebre. Tal vez pensarían: no somos dignos de Dios, tenemos al Hijo de Dios en nuestras manos y somos incapaces de darle un palacio. Y ahora este hombre fiel, Simeón, coge al niño, mira a su madre y le dice: vas a sufrir mucho, una espada
traspasará tu alma. A pesar de todo esto, José y María siguieron fieles adelante. Más adelante, cuando Jesús ya es un poco más mayorcito, creo que no se dice nada más de Jesús desde que van los sabios a adorarle prácticamente hasta que tiene 12 años y empieza a liarla en el templo y lo pierden, no saben dónde está. ¿Os imagináis? ¿Alguna vez habéis perdido a algún niño, alguna niña pequeña? Yo creo que una vez perdimos a una hija durante 10 segundos, me pareció una eternidad, o a un amigo, el hijo de unos amigos, estuvo tal vez 30 segundos perdido y nos pareció terrible. Un sobrino perdieron sus padres durante más tiempo y es algo terrible. ¿Os imagináis? A los 12 años perder al que tú sabes clarísimamente que es el Hijo de Dios, que Dios ha puesto en tus manos. Jesús les dice a José y a María, Lucas 2, 49 a 52, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque es Jesús y es el Hijo de Dios, pues si no dirías adolescencia total, ¿no? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos, y estos somos nosotros, no entendieron las palabras que les habló. ¿Cómo nos cuesta a los cristianos decir, no lo entiendo? Pues es lo más normal. La madre de Jesús y el padre de Jesús no entendían, pero allí vieron que la envergadura del ministerio de Jesús era mucho más grande que ellos, sus otros hijos, Jesús, el pueblo, etc. Jesús tiene un Padre que es Dios y su misión es divina, universal y eterna. Debería ser como duro, ¿no?, para José encajar. ¿No sabes que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Alguien debería pensar, hay que arreglar alguna puerta del templo, hay que hacer un armario nuevo. Los negocios de mi Padre son los negocios de Dios. Luego más adelante, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Este es el mismo episodio. Y su madre guardaba de nuevo todas estas cosas en su corazón. Qué precioso, ¿no? Yo os digo que mi ministerio es divino, pero a pesar de esto sigo viviendo en vuestra casa, sujeto. ¿Cuántas veces se equivocarían José y María cuando criaban a Jesús? Pero Él se sujetaba a ellos. No sé cuántas, mis padres se equivocaron muchas veces cuando me criaban a mí, porque yo era muy listo. No, es broma. Pero todos los niños y niñas se quejan cuando creen que sus padres son injustos, ¿verdad? Aquí, con estos padres humanos, Jesús se sujeta a ellos de forma maravillosa. Y su madre, ya creo que por tercera vez, guarda estas cosas en su corazón. Esto hace pensar que tenía un corazón muy grande, ¿no?, esta mujer. Más adelante sigue diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Más adelante hay un nuevo choque con la realidad del ministerio de Jesús. Marcos 3:33, Él le respondió diciendo, Él es Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hay personas que ven a María y a sus hijos que se acercan y le dicen a Jesús, oye, que tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Qué respuesta tan dura también, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una vez más, su familia
especialmente esta gran mujer, María, su madre, tuvo que entender que en el reino de los cielos Jesús era el centro de algo universal y que iba a ser mucho mayor que simplemente su hijo. Más adelante algo parecido. ¿Hasta dónde llega el ministerio de Jesús? Cuando uno tiene un hijo o una hija, se imagina que este hijo o hija va a tener una vida y se va a desarrollar y va a hacer grandes cosas y a lo mejor tiene su propia familia y sus hijos y la cosa va a seguir. Uno imagina siempre que los hijos son eternos. Yo les he dicho siempre a mis hijas que me voy a morir, pero me imagino a ellas como eternas. En cambio, María tuvo que presenciar la tortura y la muerte de su hijo. Jesús no había venido para ser simplemente o solamente un hijo amado de una madre que lo amaba muchísimo, vino a cumplir una obra terrible en la cruz. Así en Juan 19, 25 a 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, él está allí torturado, colgado en una cruz. Casi no puede hablar porque le asfixia la situación. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús no había venido para vivir una vida humana simplemente. Venía a morir por las personas, pero incluso en esta situación tan terrible no deja abandonada a María. María tuvo fe cuando nadie entendía nada. María dijo: yo soy una sierva, Señor, haz lo que tengas que hacer. María fue creciendo más y más con la fe hasta seguirle a los pies de la cruz. Jesús cumple su palabra y cuida de ella todos los días a través del discípulo amado. Más tarde, allí Jesús muere, después resucita y después finalmente es arrebatado para no volver físicamente. Pero nos encontramos en Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la gran mujer de la que estamos hablando hoy, fue fiel cuando era joven, muy joven, y le presentaron el plan de Dios que era estratosférico para su mundo. Fue fiel cuando dio a luz, fue fiel cuando crió a su hijo, aunque él le recordara que la envergadura de su ministerio era mucho más grande que su pequeña familia. Fue fiel cuando él estaba muriendo en la cruz y fue fiel después que su hijo estaba en los cielos, reuniéndose con la iglesia que acababa de empezar. Recapitulando pues, los caminos de Dios siempre van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, incluso los planes de Dios para con nosotros. Tenemos el ejemplo de esta gran mujer, María, una joven mujer, algo que en aquella época, en aquella sociedad, teniendo en cuenta que era de un pueblo sometido, pues desde el punto de vista de los romanos debería ser casi nadie. Una mujer tiene su espiritualidad viva con su Dios, es humilde, tiene fe, tiene la actitud correcta de decir: yo soy la sierva de Dios, adelante. Tiene la actitud correcta de decir: no lo entiendo, pero lo conservo en mi corazón, y es fiel hasta su muerte. En todo esto estuvo acompañada, no sabemos cuánto tiempo, de un hombre justo. Creo que es como un premio de Dios a la fidelidad de esta mujer, que es José.
de pocos hombres se dice en el Nuevo Testamento que eran justos, José era la persona adecuada, según Dios, para cuidar a María y para cuidar a Jesús durante el tiempo que estuviera. Y esta es la reflexión que quería hacer hoy al pensar en una mujer ilustre. Creo que no encontraremos mujer más ilustre que esta, pero que su ejemplo de fe, de espiritualidad, de servicio, tiene que ser válido y es válido para todas las mujeres de hoy, para todos los hombres también de hoy. Que Dios os bendiga mucho.